Buenos días. El día de hoy tenemos el, el trabajo de los textos para insertar los campos en automático. Por ejemplo, el material, que lo jale directamente desde la pieza. Esto hará que cuando nosotros insertemos alguna figura para generar su texto, su plano técnico, la información que se encuentra en el bloque de títulos se autollene. Obviamente, primero para hacer esto tenemos que editar el formato de hoja, ingresar a modificarlo. Pero antes, para, para que vean qué es lo que va, cómo funciona esto, vamos a insertar en este formato de hoja una pieza de prueba. Esa pieza de prueba está hecha con la plantilla que hemos realizado en la clase número 3. Para esto, ¿cómo voy a insertar una figura? Me voy aquí a ver diseño y busco el comando que dice vista del modelo. Este comando me permite examinar con el explorador de Windows en alguna ubicación en nuestra computadora la pieza que voy a ingresar. Para esto realicé la parte 2-1 con la nueva plantilla y no nada más basta con que la insertemos directamente. Después explicaré cómo funciona esto. Simplemente ese cuadrito que se muestra en pantalla, le vamos a dar con el botón izquierdo del ratón, un clic, presionarlo, y con eso basta para importar toda la información que viene en esa pieza. Cabe mencionar que si yo abro la pieza, presiono aquí clic derecho, abrir pieza sobre la vista y nos aparece la pieza. La plantilla con la que trabajamos fue con la hecha en la clase 3 y aquí están las propiedades. Estas propiedades se irán a importar directamente en el plano de dibujo. Ahora bien, eh, para esto terminamos de insertar la vista, de hecho está seleccionada, damos a aceptar aquí con la palomita verde y bueno, comenzamos con la edición del formato de hoja. Recuerda, debiste saber salirte del formato de hoja para que la figura esté flotando fuera del formato. Ahora, voy clic derecho, editar formato de hoja, revisamos que está la hojita aquí visible. Y ahora, para los textos en automático, tenemos que irnos una vez más a lo que son notas. Las notas nos permitirán insertar notas, no solamente como de etiquetas, sino también con textos vinculados a campos en otros archivos. Para eso tenemos que utilizar lo que es el formato de hoja y algunos botones. Nada más para completar la información, recuerda que por ejemplo en los textos tú puedes ahí teclear cualquier cosa. Y tenemos algunas otras herramientas que nos agregan, por ejemplo agregar símbolos, podemos agregar símbolos a los textos, bloquear o desactivar la nota para que no esté para poderla editar, y el bloqueo lo que evita es de que la nota se mueva. Entonces vamos a teclear otra vez la nota. Podemos agregar referencias, insertar notas de símbolos de tratamiento superficial o notas en forma de tolerancias geométricas. Podemos incluso que cuando nosotros presionemos una nota, esta esté ligada a como un hipervínculo para alguna página en internet. Esto es interesante porque en los siguientes planos pues generaré una nota para enviarles vía electrónica el plano y pueden acceder al video tutorial de la pieza. Eso es bastante interesante. Pero bueno, el que nos interesa para los campos que vamos a importar será este que se llama vincular a propiedad. Vincular a propiedad contiene o nos permite importar
datos de un archivo externo o presentar datos de este mismo archivo de plano. Para el caso en particular, lo que necesitamos es, tenemos dos opciones: documento actual, que es este, precisamente el del plano, donde podemos accesar a información del mismo archivo, o podemos encontrar al modelo encontrado aquí, es decir, al modelo que nosotros insertamos. Cabe mencionar que cuando estamos dentro del formato de hoja, lo que esté como vista no se estará visualizando dentro del formato de hoja porque no forma parte de lo que es el formato de hoja en sí. Bueno, para este caso nosotros tenemos aquí vista especificada en la hoja de propiedades. Obviamente la pieza que está insertada en el dibujo es en la parte 2-1 y tenemos lo que es la propiedad, las propiedades que nosotros hemos creado en la pieza. Si observas, ya aparece material, densidad, volumen. Si observas, si yo le selecciono aquí material, me indica el material del cual está creada la figura. Entonces, si yo le doy a aceptar, ya se importó el material. Ahora, si yo genero otra nota adicional y ahora vuelvo a utilizar vincular a propiedad, puedo ingresar una vez más a las propiedades de la pieza y le puedo decir, ¿sabes qué? Ahora quiero la densidad. Y así sucesivamente empiezo a insertar notas. Por ejemplo, la otra nota puede ser volumen, área, centro de masa, como para los resultados. Por ejemplo, unidades, que es una de las cosas que buscamos. Y por ejemplo, en este caso, colocaré el texto aquí del nombre del material, la densidad y las unidades, el sistema de unidades, ¿no? O si lo prefieres, aquí lo puedes colocar directamente pulgadas, el sufijo pulgadas o milímetros, dependiendo de la figura. Les recomiendo, ya cuando terminamos el formato, lo que vamos a hacer es copiar dos formatos y lo único que cambiaremos será esto, para que un formato sea ya definido en milímetros y el otro en pulgadas, para no estar cambiando esto. Pero si no lo quieres hacer, pues simplemente lo puedes dejar así y cambiar a IPS. De cualquier manera, este es un dato que se importa de la pieza abierta. Déjame ver si se alcanza a visualizar. No. Para ver la pieza y volverla a abrir, pues me salgo de la figura, me salgo de editar el formato de hoja y abro la pieza. Entonces, esa parte de IPS puede estar implícita en cada una de las partes. Por ejemplo, aquí, IPS. Lo que recomiendo es de que sí sean dos formatos, ya que cada formato estará utilizando un sistema de proyección diferente. Y cambiarlo en automático no es fácil. Entonces lo que vamos a hacer es dos formatos y aquí llevará un gráfico diferente. Entonces un formato con un gráfico diferente, uno para milímetros y otro para pulgadas. La escala dependerá de la escala de la vista. Lo que recomiendo es de que esto se edite ya particularmente cuando generes la figura, para que ésta corresponda a la escala de las vistas que están ahí, de la vista principal en primer orden. Y el número de página. El número de página, aquí utilizaremos lo que es otra nota. Por ejemplo, la nota que se encuentra aquí, la colocaremos. Pero algo se me olvidaba, que estamos fuera del formato de hoja. Regresamos al formato de hoja una vez más. Revisa que se eliminan las piezas, se elimina la figura y volvemos a insertar la página. Insertamos. Ahora insertamos la nota y lo que vamos a hacer es vincular a propiedad, donde ahora sí vamos a utilizar las propiedades del documento actual. En este caso será el documento actual. Buscaremos qué es lo que necesitamos del documento actual. Podemos ingresar el autor, las palabras clave, el título, el asunto, pero este corresponde
a datos de la hoja de propiedades del archivo de dibujo, no del archivo de pieza. Por eso se llama documento actual. Seleccionamos aquí documento actual. Ahora vamos a buscar hoja actual, aceptar. Podemos hacer otra cosa también. Por ejemplo, cuando queremos colocar la página 1 y si queremos colocar el número total de páginas, tendremos que agregar otra nota. Esa es una forma. Y la otra nota, pues aquí lo que tenemos que buscar sería precisamente número de hojas totales. De tal manera que si yo tengo 10 páginas y estoy en la página 3, aquí me va a decir página 3 de 10, por ejemplo. Sin embargo, hay otra opción. Los textos en los cuales importamos información realmente funcionan como campos de ingresada de datos que no se ingresan aquí directamente, se importan de las propiedades de otro archivo o del archivo actual. Sin embargo, cada texto lo puedo editar como así, doble clic de esta manera. Sin embargo, esa es la forma de editar en forma de texto, pero hay otra forma. Si yo selecciono con el botón derecho del ratón el texto, aparece, por ejemplo, editar texto, que es la misma situación que utilizo con doble clic, o en lugar de editar texto, me voy aquí a lo que es editar texto en ventana. Esto me muestra esta parte. Básicamente, lo que me muestra aquí es una sintaxis de programación en la cual esa es la forma en que importa el texto la información. Si te fijas, nos dice PRP, que son propiedades, hoja de propiedades, y me dice que es la hoja actual sheet. Si te fijas, ahora el formato de importar y genero hojas totales, esas hojas totales ahora muestran esto. Entonces, si yo lo copio como cualquier texto, control C, aceptar, y voy y edito este también en ventana, doy unos espacios y le digo control C, control V, en este caso, me dice hojas totales y le digo por ejemplo D, o coloco algún símbolo. Si le pongo D, esto va a aparecer. Entonces el texto maneja 1D. Entonces aquí yo puedo tratar de dar el formato en cuanto a espaciamiento, apariencia, y ahí está, mira. Por ejemplo, en esta parte, y listo. Cabe mencionar que todo esto, todo lo que es el número, corresponde precisamente a la parte de programación, que es desde el símbolo, número de símbolo de pesos o de moneda, con esta sintaxis incluyendo las comillas. Y podríamos nosotros trabajar formatos diferentes para el número, para el texto y para el otro número. Por lo tanto, podemos cambiar. Otra forma de ingresar varias cosas al mismo tiempo podría ser lo siguiente. La nota, coloco la nota y puedo combinar varios textos importados. Por ejemplo, le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero la fecha o palabras clave. Vamos a poner, por ejemplo, nombre de la hoja, que es de este archivo, y le voy a dar aceptar. Como el cursor sigue en el mismo texto, puedo volver a presionar importar propiedades y ahora le voy a decir sobre el modelo y le voy a decir, ¿sabes qué? Dame las unidades, por ejemplo. Y esto nos permite ver que puedo combinar varios campos en un mismo texto. Esto se le llama concatenación de cadenas de texto. Entonces, al concatenar esto, podemos nosotros, recuerda que es a partir del símbolo de número, a darle espaciamiento y escribir alguna otra cosa. Esto es útil para cuando queremos colocar todos los resultados. Por ejemplo,
le doy un texto y de primera instancia digo propiedades físicas, dos puntos, ay, escribí mal, propiedades físicas. Ahora, como en este momento no me interesa mucho el formato hasta que ya ingrese todo, puedo empezar a insertar, por ejemplo, desde el modelo encontrado aquí, el volumen, aceptamos, luego le doy un enter, ingreso una vez más, modelo, área de superficie, y puedo empezar a colocar información. Y por ejemplo aquí le puedo decir volumen, dos puntos, área de superficie, dos puntos. Puedo dar al final otro enter y colocar, obviamente aquí puedo utilizar lo que son las sangrías, aumentar sangría, otra más, son tres, o las puedo eliminar, ¿no? Ahorita al final lo agregué todo. Área de superficie, agregamos más texto, modelo encontrado aquí, masa, obviamente escribo masa, dos puntos, y luego inserto el texto correspondiente. Aquí vamos a cambiar volumen. Obviamente hay que empezar a escribir con tratar de escribirlo correctamente, y podemos incluso ya empezar a formatear esto para que se vea más adecuado. Puedo dar ahí, a lo mejor tal vez acomodo o simplemente con espacios para darle un espacio, un lugar especial a cada cosa, y damos un espacio aquí para que se vaya acomodando. Y si observas, los textos se van importando con las unidades correspondientes. Aquí pues pueden ustedes agregar toda la información, y cada vez que inserten una figura, pues esto va a ir variando, ¿no? Por ejemplo, aquí se llama hoja 1 y eso corresponde al nombre de la etiqueta que está aquí. Si yo la cambio, o acá, la puedo cambiar aquí o acá, con un botón derecho, cambiar nombre, y le pongo hoja carta, por ejemplo. Entonces, el detalle aquí es que hay que actualizar la información y se llama hoja carta. ¿Cómo actualizo? Con el símbolo de reconstruir en la parte superior. Sí, también cabe mencionar que esto nos saca del formato de edición de hojas cuando nosotros actualizamos la información. Entonces, podemos editar otra vez formato de hoja y podemos modificar algunas cosas. Por ejemplo, aquí me hace falta agregar algunas notas. Voy a agregar una de aquí. Esta le colocaremos el modelo actual, obviamente lo que es el título de la pieza, y luego voy a generar otro texto acá y modifico, genero una vez más, y acá le voy a poner el autor, no, perdón, el asunto, se colocó mal, asunto, aceptamos, listo. Si te fijas, ahí está mal el nombre, ¿no? Pero lo podemos, debido a que todo esto está completamente interrelacionado, lo podemos ir a modificar directamente acá en resumen, y le digo práctica U2P1 2P1. Pueden agregar comentarios si lo desean, pero bueno, ahorita no es tan llamativo. Y cualquier otro valor que ustedes quieran exportar desde aquí lo pueden hacer generando algún texto aquí, para que lo puedan lo puedan importar en lo que es la hoja de formato de hoja. Cabe mencionar que todos estos datos, incluso el grupo,
todo esto, todo lo pueden hacer interactivo, de tal manera que cada vez que ustedes inserten una pieza nueva, cambie todo. Sobre todo cuando están haciendo generar trabajos diferentes y los van a unir. Cada quien va a poder importar aquí el nombre de quien dibujó. En este caso, pudiéramos cambiar, por ejemplo, en este caso, cambiar el autor, para que siempre que genera, sobre todo cuando hacen trabajo colectivo, el plano siempre reporte quién fue el autor de la pieza. En este caso, modelo encontrado aquí, no, perdón, sí, modelo encontrado aquí, y vamos a buscar el autor. Si observan, el autor en aquel caso fue, bueno, en la pieza fue escrito de esta forma, y pues aquí simplemente lo podemos modificar para poder ajustar el tamaño del nombre del autor al espacio conferido. En esta parte podemos nosotros ya continuar en el siguiente video para terminar con la edición de la inserción de la imagen y de la proyección, que esto también nos llevará unos 2 videos, ya que esta parte hay que explicar algunos detalles sobre la normativa para las proyecciones. Por el momento es todo, nos vemos hasta el siguiente video. Gracias.